Es una práctica común en la arquitectura, el revestir paredes y muros con capas homogéneas y continuas de distintos materiales para mejorar sus propiedades o simplemente su aspecto. Los materiales más utilizados como revestimiento son los morteros, mezclas de un conglomerante, arena y agua. En función del tipo de conglomerante utilizado, las técnicas de aplicación difieren y los revestimientos poseen distintas propiedades, adoptando por tanto distintos nombres: encalado, revoco, guarnecido, enlucido, jabelga, estuco, entre otros. El mortero de cemento Portland, o simplemente mortero de cemento, se desarrolló a mediados del siglo XIX y menos de un siglo después ya superaba en popularidad a los morteros de cal, que actualmente es poco utilizado. Los acabados se realizan para proporcionar la terminación del edificio y para que pueda ser puesto al servicio de quienes lo van a habitar, proporcionándoles satisfacción en cuanto a la comodidad y la apariencia visual. Un revoque o pañete es el revestimiento de muros, techos y pisos con una o varias capas de mezcla de arena fina, cemento y agua, en algunos casos también aditivo, cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros, entre otros, dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Pueden cumplir funciones diversas, entre las cuales una de las más importantes es la protección de las estructuras de las edificaciones de los agentes atmosféricos, lo que en consecuencia alarga su vida útil, además de hacerlas más resistentes a la vez que satisface necesidades ornamentales. Los morteros con recubrimiento no requieren de una resistencia determinada, puesto que su función no es estructural, sino de embellecimiento. Existen distintos tipos de mortero, según el material aglomerante que se emplea. En primer lugar, están los morteros calcáreos, en el que interviene la cal como material aglomerante y tiene como objetivo evitar el agrietamiento por las contracciones del mortero al ir perdiendo el agua. Para este tipo de mortero se recomiendan relaciones de cal-arena de 1 a 2, 3 o hasta 4, además de usar arenas cuyas partículas sean angulosas. En Colombia solo se utiliza este tipo de mortero en embellecimiento de interiores que requieren esquinas perfectas. Los morteros de yeso se preparan con yeso hidratado con agua. El mortero se prepara a medida que se necesita, pues tiene un fraguado que inicia cerca de los 5 minutos y termina en aproximadamente un cuarto de hora. Los morteros mixtos de cal y cemento, o llamado también mortero de cemento rebajado, se usan relaciones de cemento, cal y arena de 1,2 y 6 y de 1,2,10, variando según la composición del mortero y la consistencia deseada. Estos son aconsejables cuando se busca gran trabajabilidad, buena retención de agua y alta resistencia. Finalmente, tenemos los morteros de mayor uso en Colombia, los morteros de cemento, los cuales se componen de arena y cemento Portland. Este mortero tiene grandes resistencias y sus condiciones de trabajabilidad son variables de acuerdo a la proporción de cemento y arena usados. Es hidráulico y debe prepararse de manera que transcurra la menor cantidad de tiempo posible entre el amasado y la colocación. Por ello es común que se emplee un mezclador en obra en el que se mezclen primero la arena y el cemento de forma homogénea y luego se adicione el agua. En este tipo de mortero es sumamente relevante la granulometría, forma, textura de las partículas, así como el contenido de materia orgánica y la pureza del agua. Preferiblemente la arena debe estar libre de limos y arcillas, aunque en algunos casos se trabaja con arenas que presentan ligeras cantidades de esto, pero afecta de manera significativa su resistencia. Es importante mantener un equilibrio en cuanto a la cantidad de cemento, puesto que si tiene muy poco cemento, la mezcla se hace áspera y poco trabajable, mientras que si tiene un alto contenido de cemento, se hace muy resistente pero con una alta retracción en el secado, lo que resulta en grietas. Los morteros ricos en cemento solo se emplean en obras que requieran dicha resistencia, como muros de contención o cimientos. En cuanto a la dosificación, hablaremos de los morteros de cemento, puesto que estos son los más empleados en Colombia. Para uso en muros interiores se usa una relación 1:5 de cemento y arena, es decir, una unidad de cemento por 5 unidades de arena. Incluso algunos manuales recomiendan proporciones de 1:6 y 1:7, según las necesidades de cada caso. Por otro lado, para muros exteriores es necesaria una relación de cemento-arena de 1:3, por lo que intuitivamente se presume una mayor resistencia,
esto atendiendo a la necesidad de protección frente a los elementos atmosféricos. Para los muros exteriores es necesario además que los revoques sean impermeabilizados con un aditivo que satisfaga dicha necesidad de manera integral, que tapone poros y capilares en el mortero. No obstante, otros tipos de aditivos también pueden ser usados para mejorar el comportamiento del mortero en cuanto a su plasticidad y proceso de fraguado, el cual suele caracterizarse por la aparición de grietas como resultado de un inadecuado manejo de la humedad y la liberación del calor de hidratación. Tanto en muros exteriores como interiores se debe emplear un factor de agua no superior al 0.5 y con un espesor de 1.3 centímetros aproximadamente. Para su aplicación en muros, normalmente se hace lanzando con fuerza paletadas de cemento contra las superficies a cubrir. Este método genera unas protuberancias de aspecto muy rústico, por este motivo el repellado se utiliza en entornos de construcción rústica. Finalmente, se suele encalar para dar una sensación de limpieza. También existen otros métodos como la proyección neumática e incluso sofisticadas máquinas automatizadas que aplican una capa uniforme en los muros con poco esfuerzo por parte del operario. Lo normal es aplicarlo en paredes exteriores, aunque puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores, incluso en techos o en los suelos. En ocasiones se puede frotar con una llana para dar un acabado más plano o rebozado. Los morteros, según sus dosificaciones, modos de uso y aditivos empleados, tienen importantes propiedades. En estado plástico tiene la manejabilidad, la retención de agua y la velocidad de endurecimiento, mientras que en estado endurecido tiene propiedades asociadas a la retracción, la adherencia, resistencia, durabilidad y la apariencia. Las herramientas empleadas varían según las disponibilidades y el manejo técnico de los obreros, incluyendo desde palas, palustres y llanas hasta boquillera o podal. Ello, además de otras herramientas comunes como clavos, hilos, nivel, martillo, flexómetro, escuadra, entre otros. En cuanto a los equipos, estos varían según la disponibilidad también y envergadura de la obra, donde comúnmente se emplean andamios, carretillas, malla, entre otros. Para su ejecución, en primer lugar, se prepara el mortero según la dosificación diseñada, haciendo uso de una superficie de concreto endurecida o aislada por una cubierta que evite la pérdida de aglomerante. Primero se revuelve en seco y una vez esté homogénea la mezcla de cemento y arena se adiciona el agua. Posteriormente se localizan puntos maestros, los cuales consisten en un baldosín o pedazo de madera que determine el grueso del revoque, con base en el cual se aplicará la plomada para buscar verticalidad. Luego se hilan los puntos maestros pasando un hilo entre ellos para ubicar los puntos centrales, donde se colocan otros pedazos de baldosín o madera. La distancia entre estos puntos se pondrá en función de la longitud del codal del que se disponga. Sobre el eje de los puntos maestros y con ayuda del codal ubicado en forma vertical se realiza una faja maestra, previa humectación del muro. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se pasa nuevamente el codal. Cuando el mortero de la faja maestra haya endurecido un poco, se procede a llenar los espacios entre las fajas maestras, haciendo uso de estas para determinar el grosor de la capa de mortero, pasando el codal al ras de las fajas maestras. Posterior a ello, se afina el revoque con la ayuda de un mortero más plástico y con ayuda de una llana de madera. Finalmente, se remata y detalla la superficie, retirando los sobrantes de los rincones y dejando bien definida la geometría dada por la forma de los muros según el diseño, así como también se realizan los filos y las dilataciones en caso de ser necesario. Luego de todo lo anterior, la superficie debe curar adecuadamente, para lo cual se rocía con agua todos los días por lo menos durante una semana posterior a la aplicación. Como aspectos negativos en cuanto al uso del cemento Portland en morteros, se puede decir que es excesivamente rígido, lo que se traduce en que se agrieta con facilidad y presenta un aspecto final muy pobre, por lo que la práctica habitual es utilizarlo como soporte para un nuevo revestimiento de acabado, que puede consistir en una simple pintura o una nueva capa de material más fino llamado revoco o también paredes estucadas. Para más información puede remitirse a los siguientes enlaces y bibliografía.